Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a interesar mucho y es 4 secretos para mantener nuestro jardín lleno de flores. Les quiero compartir cuáles son esos secretos que aplico en mis plantas para que estén así de florecidas. Sé que les va a interesar mucho, por eso los invito a ver todo el video, pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, el primer secreto que les quiero hablar es abonar correctamente. Como ya hemos hablado en anteriores videos, me gusta a mí personalmente abonar o alternar abonos orgánicos con abonos inorgánicos. Es decir, si esta vez abono con abonos orgánicos, dentro de 4 meses, que es el periodo que estimo siempre con mis plantas para abonar, lo hago con abonos inorgánicos. Y de esta manera mejoramos las propiedades del suelo y le damos nutrientes y le aportamos nutrientes necesarios a las plantas, porque cada uno de estos abonos cumple una función específica en la planta y en el suelo. Por ejemplo, los abonos inorgánicos están elaborados a base de minerales con nutrientes específicamente pensados con un motivo en la planta. Puede ser darle vigorosidad, abundante follaje. Esto se debe a su composición y a las proporciones de cada nutriente, es decir, en un abono 10% de nitrógeno, 20% de fósforo y 20% de potasio. Será óptimo de aplicarlo en su etapa de floración por sus altas concentraciones tanto de fósforo como de potasio. Este tipo de abono es óptimo para aplicar en etapas de floración por su alta concentración tanto de fósforo como de potasio. Y por ejemplo, debemos nosotros de seleccionar, dependiendo de la etapa en la que se encuentre nuestra planta, debemos de elegir el tipo de abono que debemos aplicar. Por ejemplo, una planta que apenas inicia su etapa de crecimiento, tenemos que aplicar abonos con altas concentraciones de nitrógeno. Cuando ella está en su prefloración y floración, debemos aplicar abonos que tengan concentraciones de fósforo y potasio. Esto en cuanto a los abonos inorgánicos. Ahora con los abonos orgánicos. Mientras los abonos orgánicos, estos mejoran y mantienen las propiedades del suelo, como ya les he hablado, de la porosidad, de la retención de humedad, del mejoramiento del drenaje. Además, en este tipo de abonos se encuentra una alta presencia de microorganismos que facilitan la descomposición de la materia vegetal. ¿A qué quiero llegar con este punto? La floración no depende de la cantidad de abono que nosotros le apliquemos a nuestras plantas, sino de la correcta aplicación y la importancia de tener en cuenta que con los abonos inorgánicos vamos a tener un resultado más evidente, pero no mejoran las propiedades del suelo, ya que del suelo es el medio donde la planta absorbe los nutrientes necesarios y dependiendo de las condiciones de este, se verá reflejado en la planta. Bueno, como segundo secreto tenemos la ampliación de la maceta de una manera periódica. Cuando hablamos de plantas de abundante floración, es indispensable hacer un cambio de maceta más o menos 2 o 3 veces a lo largo de la vida de la planta. La primera cuando la traemos del vivero o del recipiente donde hicimos la propagación. Por lo general son macetas muy pequeñas. En esta primera etapa es importante porque la planta requiere un espacio más amplio donde pueda absorber los nutrientes. Hago una aclaración. En este punto es importante hacer un cambio de maceta periódico, pero no es conveniente cambiar de una maceta muy pequeña a una bastante grande. Hay algunas plantas que asimilan muy bien todo este espacio, pero hay otras que no. Y para no arriesgarse es mejor hacer de una pequeña a una mediana y luego a una más grande. Y en este último cambio, solo a medida que va pasando el tiempo, solo vamos a estar cambiando el sustrato, podando algunas raíces, pero siempre la planta va a permanecer en esta maceta, una maceta más amplia, donde tiene el espacio suficiente de donde le podemos aportar, donde le vamos a colocar un sustrato adecuado, apto para el tipo de planta que nosotros tenemos sembrada en esa maceta, y ya no vamos a tener que estar cambiando la maceta. Pero si nosotros consideramos y tenemos el espacio, entonces sí lo podemos hacer, porque
también hay que tener en cuenta que una maceta más grande también se ve involucrado el tamaño de la planta, y obviamente vamos a necesitar más espacio para ubicar estas plantas por el tamaño que han llegado a tomar este tipo de plantas. Igual también, entre más grande sea la planta, vamos a tener muchas más flores. Entonces, dependiendo de lo que nosotros consideremos que es más conveniente para nosotros, podemos aplicar. En mi caso, yo siempre trato de, según la planta, ubicarla en macetas medianas, pero para mis geranios malbón, que son estos de por aquí, los que tengo por acá atrás, eso sí trato de ubicarlos en unas macetas un poco más grandes para que me regalen muchas más flores y también tengan un espacio suficiente de donde absorber los nutrientes necesarios. Por ejemplo, estos pendientes de la reina los tengo en unas macetas medianas, pero hay otros que los tengo en unas macetas o recipientes mucho más amplios, pero en ambos casos tengo, digamos, ese mismo resultado, que es una abundante floración. Bueno, el tercer secreto es proporcionar la iluminación adecuada. Como ya sabemos, las plantas que florecen, que nos regalan muchas flores, necesitan la iluminación para poder florecer. De lo contrario, van a ser plantas que tendrán mucho follaje, pero no nos van a regalar flores, porque para desarrollar las flores necesitan de esa energía que les proporciona el sol para poder florecer, pero siempre y cuando debemos de mantener las condiciones de cada planta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los geranios y los anturios, ambos son plantas que florecen mucho, pero en condiciones diferentes. Los geranios requieren mucha luz directa, sobrellevan muy bien el exceso de luz, mientras los anturios, si son sometidos a las mismas condiciones que a los de los geranios, no florecerán y sus hojas empezarán a colocarse amarillas. Por eso es importante conocer las condiciones que necesita cada planta para su desarrollo adecuado. En conclusión, las plantas que nos regalan flores necesitan de espacios muy iluminados, pero respetando las condiciones que necesita cada planta. Entonces, cuando nosotros hablemos de flores, no siempre debemos asociar esa palabra con sol directo, sino también de una iluminación correcta. Como el ejemplo que les acabo de mencionar de los geranios y los anturios, también puede aplicar de los pendientes de la reina y las coronas de espinas. Por ejemplo, las coronas de espinas soportan muy bien el sol directo, florecen bastante, sus hojas no se ven afectadas para nada. En cambio, los pendientes de la reina sí necesitan un espacio muy iluminado, con mucha iluminación, pero al mismo tiempo que tenga sombra, porque si no sus hojas empiezan a quemarse o la planta se coloca amarilla y en muchos casos no va a florecer. Entonces siempre es importante de tener en cuenta, de conocer las condiciones, las necesidades de cada planta, y también respetando y poniendo en práctica los dos secretos que ya les mencioné anteriormente, porque puede que tenga la iluminación, la ubicación adecuada, pero en cuanto esta carece en una fertilización adecuada y el espacio donde está es muy pequeño para el espacio que necesita la planta. Bueno, para no alargarme más, les voy a mencionar el cuarto secreto, y es podar correctamente en el tiempo oportuno. Por medio de la poda obtenemos varios beneficios. Uno de ellos, el cual nos interesa mucho y es el tema del día de hoy, es conseguir una abundante floración. ¿Y por qué por medio de la poda conseguimos una floración abundante? Porque cuando nosotros eliminamos algunos esquejes, algunos tallos que la planta está gastando energía en mantenerlos y esos tallos no nos regalan flores, lo que nosotros hacemos es cortarlos, ahorramos, evitamos que la planta consuma nutrientes y gaste esa energía en mantener esos tallos, y lo que hacemos que toda esa energía, todos esos nutrientes que tiene el sustrato, al cortarlos empiecen a sacar tallos nuevos, brotes nuevos, que con el paso del tiempo van a regalar muchas más flores. Ya se los he demostrado en algunos videos, por ejemplo el cambio de sustrato y la poda que hicimos con los geranios hiedra. Van a poder apreciar lo que les estoy mencionando en este momento, que es el tema de la poda. Y en el tiempo oportuno también
Como hay muchos países que cuentan con estaciones, entonces se debe hacer en un periodo determinado de cada estación, no se lo puede hacer en todas las estaciones, mientras que en los países donde no tenemos estaciones, tenemos un poco más de libertad para hacerlo. En mi caso, la poda siempre la hago cuando empiezan los meses de lluvia, pueden ser por lo general son a comienzos de año o también a finales de año, por ejemplo enero, finales de año, por ejemplo puede ser desde octubre, noviembre, diciembre, entonces en estos meses aprovecho para hacer la poda, pero hay momentos, hay ocasiones en que la planta lo necesita que lo haga en un instante determinado, por ejemplo el que hicimos, no recuerdo muy bien, creo que lo hicimos más o menos en junio, y en ese mes es una época donde escasean mucho las lluvias, y bueno, hice la poda, les fue bastante bien a los geranios hiedra, ya se los mostré cómo fue el avance de esas plantas. Algunos beneficios de podar la planta son: renovamos gran parte de la planta y de esta manera crecen tallos nuevos con más energía, y toda esa energía se verá reflejada en una alta producción de flores. Algunas plantas que he podido comprobar que les va muy bien con la poda, no a todas, pero las que sí he podido apreciar que les va muy bien después de la poda y que resisten muy bien la poda, son los geranios malbón, tanto como los geranios hiedra, también los pendientes de la reina. Ya hice una poda hace unos meses, no recuerdo cuánto, de un pendiente de la reina, y no se imaginan cómo está en este momento. Más adelante se los quiero mostrar cuando esté, digamos, como en esa etapa máxima de producción de flores. También les va muy bien a las rosas, florecen muchísimo. Bueno, entonces creo que eso es todo. Esos son los 4 secretos que les quería compartir el día de hoy. También, como les estaba mencionando en alguna parte del video, es importante que nosotros identifiquemos lo que necesita la planta. Por ejemplo, algunas pequeñas apreciaciones que les pueden servir. Por ejemplo, cuando la planta saca muchísimas, más que todo estamos hablando en plantas que nos regalan muchísimas flores. Por ejemplo, una planta que tiene muchísimas hojas verdes grandes de gran tamaño, pero no florece. Entonces, esto quiere decir que la planta tiene muy buenos nutrientes, pero necesita de ser expuesta un poco más a la luz para poder captar esa energía y poderla reflejar en flores. Entonces, debemos de exponerla un poco más al sol, pero de una manera no tan abrasivamente, sino de una manera periódica. Es decir, de a poquitos, no la vamos a exponer si está en un lugar donde está sombra y las vamos a exponer directamente al sol. Sus hojas se van a colocar amarillas, se va a resentir muchísimo la planta y la vamos a afectar de alguna manera. Otro punto, por ejemplo, cuando la planta pierde muchas sus hojas se ponen amarillas, no tiene gran abundancia de flores, también puede ser que el sustrato que no tenga materia orgánica el sustrato, o que carezca de algunos nutrientes la planta. Entonces lo que podemos hacer es abonar con abonos orgánicos, luego abonamos con abonos inorgánicos o granulados la planta. ¿Por qué primero con abonos orgánicos? Porque, como ya les mencioné, los abonos orgánicos mejoran las propiedades del suelo, y el suelo es, digamos, la fuente de todo lo que necesita la planta. Entonces es mejor primero mejorar las condiciones, las propiedades del suelo, y luego ya la planta se va a encargar de ir absorbiendo los nutrientes que le aportamos al suelo. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar con respecto a las plantas de floración. Me gusta muchísimo cómo se ve un jardín lleno de flores, esos colores, y les quería compartir este pendiente de la reina que está muy florecido. Es el que trasplantamos hace 4 meses, si no estoy mal, y miren de bonito que está. Muchos de ustedes me acompañaron en ese proceso y miren los resultados, y igual trae muchísimas más flores. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero y les sea útil este video, lo puedan aplicar en sus jardines. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta, de activar la campanita de notificaciones.
Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.